Buenos días, hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y en esta oportunidad en que nos reunimos también, no solamente a cantar la comunión, que es muy importante, también a oír la palabra de Dios, ¿ya? Bueno, vamos a continuar nuestro estudio respecto a quién es Dios. Esta es la pregunta que nos ha reunido los domingos en la mañana desde marzo para poder ir aprendiendo todos junto a la luz de la palabra del Señor esta respuesta. Cada vez más me convenzo de la necesidad de esta pregunta. ¿Quién es Dios? Saber quién es Dios. Suele ocurrir que hay personas en las iglesias, en general, en las instituciones religiosas, que si bien dicen adorar a Dios, pero se descubre que no conocen quién es Dios. Y por una razón quizás muy sencilla, no porque nosotros seamos más inteligentes o más preparados, sino porque en las instituciones se ha cerrado la escritura, si ese es el problema. Entonces la gente se reúne para una dosis necesaria de emocionalismo. La gente se emociona, ¿cierto? Y confunde la emoción con espiritualidad, confunde la emoción con la presencia del Señor y se va a su casa con una dosis de emoción. Y la dosis de emoción no dura nada. La vida no se enfrenta con emociones dominicales. La vida se enfrenta con doctrina, hermanos. Y esto lo vamos a seguir repitiendo y eso tiene que ser nuestra tónica de aquí hasta que el Señor nos venga a buscar o la muerte también nos encuentre. La doctrina nos permite enfrentar la vida. Las cosas también, no solamente uno dice cuando habla de enfrentar la vida, no solamente las cosas difíciles, sino que cuando la vida nos ofrece también comodidades, ¿cierto? Y nos ofrece alegrías, también hay que saberla enfrentar con doctrina, porque ¿qué pasa con una persona muy próspera? Que todo anda bien, su familia anda bien, su trabajo anda bien, su salud anda bien, todo. ¿Qué pasa con ese individuo? Siendo cristiano, se olvida de Dios. Si no en vano la Escritura dice, ¿no? Esto es doctrina, le dice al pueblo de Israel cuando haya llegado a esas ciudades que tú no edificaste, ¿cierto? A esos viñedos que tú no plantaste, a esos olivares, etcétera, que tú no trabajaste para tener las cisternas cavadas que tú no hiciste. Bueno, cuídate de qué, de no olvidarte del Señor. Si lo dice el Señor es porque nosotros somos olvidadizos. Se da cuenta que la doctrina no solamente nos ayuda a enfrentar las vicisitudes negativas de la vida, sino que también la comodidad, la prosperidad que tanto daño le ha hecho a la iglesia, ¿no es cierto? Es muy importante también considerarlo. Muy bien, estamos estudiando entonces esta pregunta, ¿quién es Dios? Hemos hablado, nunca va a ser suficiente, pero hemos estado tratando de ver por la Escritura quién es Dios. Y estamos centrados en las últimas reuniones en la persona del Espíritu Santo. Creo que es muy necesario también que meditemos sobre el Espíritu Santo. Nuestras hermanas ahí nos comentaban antes de comenzar la reunión y me mostraban un escrito que hizo sistemáticamente nuestro amado hermano Nelson, que estuvo entre nosotros, ¿cierto? Fue un compañero de milicia, como se dice, pero ahora está en la presencia del Señor. Ya no está esperando el arrebatamiento, sino que la resurrección. Estuvo con nosotros esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero nos encontraremos con él. Y escribió sistemáticamente muchos textos bíblicos respecto a la persona del Espíritu Santo. Que es Dios, que es omnipresente, que es omnipotente, que es eterno, que se entristece, que se apaga, ¿cierto? Que nos sella, lo que hablamos la semana pasada, que nos unge, ¿y qué más? Y que nos da las arras de nuestra herencia, de ser el anticipo de nuestra herencia, y tantas otras cosas más. Intercede por nosotros, porque aún ni siquiera sabemos orar como conviene. ¿Se acuerda que también lo hablábamos? En esta mañana, dentro de esa misma temática, vamos a hablar un poco de algo que es muy importante saberlo como doctrina, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y algunos, de alguna manera, esta doctrina la tergiversan para amedrentar a la gente y decir, cuidado, cuidado, no vayas a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque esa blasfemia no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces la gente amedrentada dice, vaya, hay que tener cuidado porque podemos perder la salvación. Y se mezclan muchas cosas, hermanos, porque
lo primero tenemos que decir que un creyente verdadero nunca va a perder su salvación. Porque esa salvación es un conjunto de cosas que el Señor ha hecho, ha provisionado para nosotros, y lo ha hecho Él, no nosotros. Y una de las cosas que ha provisionado para nosotros es la perseverancia. Si usted dice yo hasta ahora he perseverado, es porque Dios le ha dado esa capacidad de perseverar. Y un creyente va a perseverar hasta el fin, porque también es doctrina. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. ¿Se da cuenta que eso nos permite tener robustez doctrinal? Por lo tanto, nada, hermanos, nada de lo que nos pueda ocurrir de aquí en adelante nos podrá separar del amor de Dios. Y por eso que hay que entender esta aparente doctrina del terror de que usted pudiera caer en una especie de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer primero el texto y vamos a seguir desarrollando este estudio del Espíritu Santo en el marco de esta pregunta tan importante para todos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? Muy distinto al Dios de la religión, ¿eh? Vamos a dar lectura en Mateo capítulo 12, por favor. Es un trozo un poquito extenso, pero tomémonos el tiempo. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Note el versículo 24. La gente normal decía, ¿será este el Mesías? ¿Será el hijo de David? Pero aparece en el versículo 24 lo de siempre. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Miren lo que estaban diciendo. Versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, esto también lo hablamos, el Hijo tiene omnisciencia, ¿no es cierto? Conocía los pensamientos de ellos, le dijo, todo reinado dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, tome nota de esto, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo o contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a comprender toda esta temática muy importante que de alguna manera se mete en las iglesias para también difundir el error respecto a la persona del Espíritu Santo. Yo creo que lo primero que tenemos que nosotros comprender es qué significa la palabra blasfemia, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es lo que es blasfemia? Nosotros a veces hablamos palabras sin saber su significado, nos pasa todo. Blasfemia es una palabra compuesta, es lo que se llama una transliteración. ¿Qué significa transliteración? Que se toma del idioma original y es puesta en nuestro idioma. Hay varias palabras transliteradas. La otra vez hablábamos de la palabra bautizo. Bautizo tiene sus variaciones, pero básicamente es la misma palabra en griego y que la que usamos nosotros en español. ¿Se entiende, no? De la misma forma, la palabra blasfemia es una palabra originalmente griega, pero que fue transliterada a nuestro idioma. Y está compuesta de dos palabras. Una, blas, que significa injuria, ¿ya? Y femia, que significa hablar. En términos simples, blasfemia es injuriar, es hablar con injuria, principalmente en contra de Dios. Es muy probable que yo no pueda blasfemar contra usted, en un sentido real
de la palabra. ¿Por qué? Porque usted no es sagrado, ¿no? ¿Se entiende? Usted no es Dios. La blasfemia se comete en contra de Dios. Por lo tanto, blasfemia significa injuria, hablar con injuria, con ofensa, ¿cierto?, al Señor. Entonces, uno dice, ¿qué dice la palabra del Señor respecto a la blasfemia? ¿Un creyente podría blasfemar? Mire, primero veámoslo en el aspecto de la ley, cuando el Señor advirtió al pueblo de Israel respecto a la blasfemia. Por ejemplo, en Levítico capítulo 24, si lo buscamos, por favor. Esto de las palabras, no sé, en lo particular a mí me gusta mucho, porque cuando uno habla de afemia, ¿quién conoce la palabra afemia? Estamos hablando de blasfemia, ¿cierto? Afemia. A es negación y femia es hablar, es decir, los mudos podría llamarse que sufren de afemia. El otro término es disfemia. Dis es una, ¿cómo decirlo? Un trastorno de hablar. Por ejemplo, un tartamudo sufre de disfemia. Uno aprende. Por ejemplo, eufemia, de donde viene la palabra eufemismo. Eu significa adorno, bien hablado, elegantito, como se dice, ¿no? Es decir, eufemismo son palabras elegantes. Ahora, blasfemia son palabras injuriosas. Hablar de manera injuriosa, ofensiva, en contra de Dios. Por ejemplo, aquí en Levítico 24, nos encontramos en el versículo 10 que dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Versículo 11. Y el hijo de la mujer israelita, ¿qué dice? Blasfemó el nombre, dice, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo, note, fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Qué dramático lo que dice, ¿eh? ¿Qué más dice? Y apedréelo toda la congregación. Resumamos, versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento ¿a quién? Al blasfemo, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Palabras dramáticas, hermanos. Por eso que el que no ha nacido de nuevo, el que no entiende nada del propósito soberano de Dios, muchas veces nos enrostra, nos encara diciendo: ¿cómo puedes creer en un Dios tan sanguinario, tan tirano como el Dios de la Biblia, como el Dios de Israel? Yo lo he escuchado personas que dicen: yo creo en Jesucristo, pero no creo en el Dios de Israel, ¿ya? Lo que pasa es que esto es un todo, la revelación es un todo. Uno no puede separar al Dios de Israel con Jesucristo, ¿ya? Lo que pasa, hermanos, esto es muy breve, muy al margen del tema, pero toda la severidad con que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa severidad tiene que ver con la columna, lo digo así para que se entienda, la columna de la justicia de Dios. Es una justicia implacable. Yo con solo ver las campañas militares de Josué, hermano, Josué tenía que llegar, por ejemplo, llegaba a una aldea, porque la labor de Josué, ¿cuál fue? Conquistar la tierra prometida que estaba, ¿no es cierto?, llena del pecado de los pueblos paganos, etcétera. Y no podía hacer concesión. Sin contemplación tenía que matarlos a todos. Entonces, claro, un inconverso lee eso con un poquito de intelecto y echa a andar toda una mala propaganda, un desprestigio a la Escritura y al Dios de Israel, diciendo: este Dios sanguinario, ¿quién puede creer? Y comienza la blasfemia. ¿Se acuerdan? Acuérdense ustedes, hermanos, que nosotros tenemos el deber de presentar defensa con mansedumbre a todo el que demanda razón de nuestra esperanza. Así lo dice Pedro. Y para eso tenemos que tener doctrina. ¿Cómo le explicamos a una persona que viene agallada, ¿no es cierto?, de alguna manera a querer generar el conflicto, y nos dice: el Dios de Israel es un Dios sanguinario, y te cita textos aquí y allá? ¿Cómo respondes tú? Bueno, ahí está el Dios implacable, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por causa del pecado. En ese tiempo, hermano, el blasfemo, el que injuriaba el nombre de Dios,
tenía que ser sacado del campamento y apedreado. Hermano, ¿podríamos nosotros aplicar eso hoy en la iglesia? Yo creo que todos estaríamos apedreados fuera. ¿Para qué estamos con cosas? Si la ley siguiera vigente, nuestro hermano lo decía desde aquí, la ley siguiera vigente, ninguno de nosotros aprueba. Todos seríamos absolutamente reprobados. Aún los que se creen buenos, porque dentro de las iglesias hay personas que se creen buenas, y cuando se comparan con los demás puede que sean mejores, pero cuando se comparan con Dios, ninguno de nosotros sale aprobado. Entonces quería mencionar este término, de blasfemia en el Antiguo Testamento para que veamos con tal severidad que el Señor la describe. Es decir, blasfemar el nombre de Dios tenía consecuencias, castigos realmente tremendos, terribles, ¿no? No había ahí ningún tipo de negociación. Entonces, entramos en un tema serio. Cuando Cristo vino a este mundo, los fariseos, que eran las personas que tenían el conocimiento, la preparación, la academia, podríamos decir, para darse cuenta de quién era ese, lo voy a decir así en términos muy humanos, ese individuo que venía sin ningún parecer, como lo dice Isaías, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos, venía de Nazaret, era hijo del carpintero, no tenía reputación, no tenía academia, pero ellos debieran haberse dado cuenta, digo humanamente, que él no era un mero hombre, sino que era el Hijo de Dios. Y el Señor, como lo dice en Lucas 4, no sé si usted se acuerda que lo citábamos cuando comienza su ministerio, en Lucas capítulo 4, no lo busquen, dice por ejemplo, iniciando el ministerio del Señor, dice por ejemplo, vino a Nazaret donde se había criado y estoy hablando desde Cristo, ¿no? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, versículo 16, estoy leyendo si alguien lo quiere leer, y se le dio el libro del profeta Isaías diciendo, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue escrito 700 años antes de que esto se cumpliera. Cuando Cristo, y lo hablamos, no sé si usted se recuerda, un profesor decía materia pasada, materia olvidada. Por eso tenemos que repasar, la ley del repaso. Señor Jesucristo se bautizó, ¿y qué vino sobre él? A ver quién me responde. El Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se acuerda que lo leímos? Capítulo 3 de Mateo. Bien. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso está en Lucas, capítulo número 4, versos 16 al 19. Muy bien. ¿Por qué cito eso? Porque el ministerio de Cristo estaba acompañado con credenciales, lo llamo así, o sea, credenciales que autenticaban, que confirmaban que detrás de él estaba Dios. Lo mismo pasó con Moisés, lo mismo pasó con los profetas, lo mismo pasó con los apóstoles, ¿ya? El Señor revelaba y el Señor confirmaba. El Señor revelaba que estaba con Moisés y el Señor confirmaba con señales, con prodigios, con milagros que estaba con Moisés. El Señor revelaba con Elías, Eliseo también, y el Señor confirmaba con señales, con milagros, con prodigios detrás de Elías y Eliseo. De la misma manera con nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Para confirmar la revelación. Pregunta, ¿hoy día el Señor está revelando algo nuevo? ¿Sí o no? ¿Qué decimos, hermano? Decimos que no porque, gracias al Señor, hay doctrina. Dios ya no está revelando. Porque todo lo que necesitamos saber ya lo ha hablado a través del Hijo. ¿Se acuerda de Hebreo 1 que estamos estudiando los jueves? Habiendo hablado Dios de tantas maneras a los padres por los profetas, en este último tiempo nos ha hablado a través de ¿quién? A través del Hijo. Y nosotros tenemos un tremendo privilegio, hermano, y quiero que lo valoremos. Tenemos un privilegio. Tenemos la Sagrada Escritura, que nos enseña no solamente el pasado con Israel, la historia pasada con Israel, sino que nos permite discernir el presente que estamos viviendo nosotros gracias a la doctrina y a la Escritura. Discernimos lo que pasa en el presente y no solamente eso,
ya sabemos la noticia que va a ocurrir en el futuro. Es decir, la historia por cumplirse. Tremendo privilegio, ¿eh? Tenemos la vista panorámica, hermanos, pasado, presente y futuro, gracias a este santo libro. ¿Qué necesidad, me pregunto yo, no seamos presumidos, qué necesidad tenemos de que el Señor nos revele más? Yo escuchaba a un predicador por ahí, de estos que dicen de sana doctrina, decía, hay que orar para que el Señor nos dé más de su Santo Espíritu, que nos revele más, que nos dé más. ¿Qué más nos puede revelar si está todo escrito, hermano? Lo que Él quiere, porque realmente es presumido, ¿eh? Había una alabanza que decía, dame más de tu amor. Él quiere más de nosotros. Él ya lo dio todo. Él dio a su Hijo. Ni más ni menos que a su unigénito Hijo, a morir en la cruz por viles pecadores como tú y como yo. Y yo, un vil pecador todavía, justificado, por supuesto, perdonado por el sacrificio de Cristo, le pide al Señor, dame más. ¿De qué estamos hablando? En ese mundo vivimos, hermano. ¿Se da cuenta? Por eso que es importante todo esto. Ya está todo revelado, no hay más revelación. Si a usted no le satisface la Escritura, ya es problema suyo, no es problema de Dios. A lo mejor suena fuerte, ¿eh? Después hay un libro de reclamo fuera. Entonces, entendiendo esa panorámica, el Señor vino, cumple la profecía de Isaías, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí, y comienzan los milagros. Y nos encontramos con el capítulo 12 de Mateo que acabamos de leer, y sana a un endemoniado. ¿Tenemos capacidad nosotros para echar fuera demonios, sí o no, hermano? ¿Cómo que no? Por supuesto que no. Muy bien, hermanos. ¿Ya? Mire, yo le voy a contar una experiencia. No, una experiencia mía. Había unos discípulos de un tal Esceva en el libro de los Hechos, ¿ya? No nos vamos a desviar del tema, pero quiero comentarlo. Y que eran exorcistas ambulantes. ¿Sabe usted que nosotros en nuestra iglesia local han llegado exorcistas? Y después nos enteramos que andaban haciendo exorcismo. Andaban santiguando casas, todo, y en sus vidas personales tenían un desastre, pero andaban sacando demonios. ¿Ah? Es increíble. Eso es doctrina, hermanos. Entonces estos discípulos de un tal Esceva, un hijo de un tal Esceva, llegaron a tal lugar y encontraron a un hombre endemoniado. Y fueron a sacarle el demonio. Y este demonio se abalanzó sobre ellos y primero les dijo, yo conozco a Cristo, conozco a Pablo, yo sé quién es, y ustedes quiénes son. Y se abalanzó sobre ellos y tuvieron que escapar desnudos, dice la sagacidad del diablo que los desnudó. Yo digo, hay una escena literal, los desnudó, les sacó la ropa, pero también los expuso espiritualmente, no tenían ninguna estatura para hacerlo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque es muy importante entender el marco de lo que significa el periodo apostólico. Ninguno de nosotros puede ostentar poder apostólico. Yo sé que cuando vean por ahí algunas personas este video, esta reunión, van a decir, usted no cree en la manifestación del Espíritu Santo, usted es un blasfemo, y todos los epítetos habidos y por haber. Pero eso no importa. Que nos ofendan a nosotros no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es la Escritura. ¿Ya? Ninguno de nosotros puede ostentar poder. Eso es pura cuestión presumida. Hoy día tenemos apóstoles, tenemos personas que viajan al tercer cielo, otros que viajan al infierno, se dan esos tours y llegan revelando cuestiones nuevas y que ven el futuro y que, bueno, allá ellos. El Señor les dirá, muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le dice el Señor? Primero les dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Lo mismo que el demonio les decía a estos ambulantes. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, el grupo de los milagreros que hoy día también siguen vigentes, ese grupo no tiene ninguna relación con la Escritura. Así que, por tanto, para nosotros como doctrina, los milagros, hermanos, como señales, ojo, póngame atención, no quiere decir que Dios no pueda hacer milagros. Dios es soberano, puede hacer milagros. Pero como señales en una iglesia para ver y confirmar el Espíritu de Dios, eso realmente no es garantía de que esté el Espíritu Santo.
Por lo tanto, volvemos a lo puro, y el Señor sana realmente, libera a un endemoniado, versículo 22, que estaba ciego y mudo, y le sanó, y de tal manera dice que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Sabía usted que esto no se podía presumir? ¿Ya? El Señor, por ejemplo, cuando usaba a los apóstoles, dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, que aún la sombra, hermanos, la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Sacaban las ropas, qué sé yo, y los enfermos eran sanados. Pedro le decía al cojo de nacimiento, no tengo plata ni oro. Gran enseñanza, no era de la prosperidad, ¿eh? Le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo empezó ahí a caminar, pero como si nunca hubiese estado con problemas de cojera. Es decir, no era una actitud presumida, porque hoy día lo que ocurre es que el milagrero, si no sana a alguien, le dice, te faltó fe. Y esa persona que viene enferma se va doblemente enferma. Primero porque está enfermo y segundo porque no tiene fe y se va con la carga en su emoción, pucha que soy pecador. No, en el tiempo apostólico las sanidades eran verídicas. No eran dolores de cabeza, no eran dolores o malestares psicosomáticos. Se resucitaba a muertos, hermano, ni más ni menos. Se daba la vista a los ciegos, etc. ¿Qué ocurrió ante este milagro? La gente, el vulgo, yo quiero resaltar eso, versículo 23, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Siempre es bueno meditar en el contexto histórico todo esto, porque los que odian a Israel y a los judíos dicen, ¿quién mató al Señor? Los padres de la iglesia dicen esto. ¿Quiénes fueron los que llevaron al concilio o ante los romanos para que fuera matado, asesinado el Señor? Los judíos dicen, pero esa no es la verdad. Una cosa son los líderes, los judaizantes, los fariseos, los escribas, ¿cierto? Los saduceos, en otras palabras, el poder religioso, la casta religiosa, eso es una cosa, y el otro lado está el pueblo, el agricultor, ¿cierto? El artesano, el curtidor, etcétera. El pueblo normal y corriente también eran judíos. Y ese pueblo decía, ¿será este el hijo de David? Al menos estaba la pregunta, al menos estaba la intención de decir, este es el Mesías prometido. Mucha gente creyó en él. Pero, dice el versículo 24, aparecen los que hoy día siguen vigentes en las iglesias, dentro del consorcio de iglesias. No con las mismas características, los mismos atuendos, no. Pero el espíritu farisaico sigue vigente en las iglesias. Personas que se sienten buenas, personas que se sienten superiores y que se salvan por méritos. Está lleno de eso. Las religiones están comandadas por los fariseos del siglo XXI, que se creen buenos, que se creen justos, que oran consigo mismos y que llegan a decir, gracias te doy Dios porque no soy como esta tropa de pecadores. Uy, Señor. Hermano, pregunta a propósito de lo que decíamos en un inicio, ¿por qué nosotros tenemos un lenguaje en común? Seguimos siendo pecadores. ¿Por qué pedimos perdón continuamente, insistentemente, aún siendo cristianos? Señor, perdónanos. Porque la doctrina nos ha enseñado de que nosotros, aunque seamos todavía cristianos, seguimos siendo pecadores. Pero una persona que no tiene doctrina piensa que es buena, piensa que tiene méritos. Y ahí está el grupo de estos hipócritas farisaicos, que lideran iglesias, hermano, que se sienten buenos y por eso que manipulan las conciencias de las personas. Ellos pueden hacer todas sus fechorías a espaldas de los feligreses, pero desde arriba, ¿no es cierto?, apalean y ponen cargas pesadas a su feligresía, a sus fieles, porque son hipócritas. Como dice el Señor, ni con un dedo quieren cargarlas. Entonces este grupo de religiosos, al oírlo, la pregunta es, ¿al oír qué? Versículo 24. Al oír que la gente estaba reconociendo que Jesús era el Cristo.
que era el hijo de David, y eso les complicaba a ellos. La fama de Jesús. Es decir, que Cristo se estaba revelando a un pueblo que realmente anhelaba la llegada de su Mesías. Entonces, ahí es cuando uno dice, con qué ardor tienen que haber recibido todas estas experiencias sobrenaturales que acompañaban a nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted se acuerda cuando murió Esteban. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y en los últimos versículos dice que estos judaizantes rechinaban los dientes. Cuando alguien ya está encendido en ira, en envidia, le carcome la envidia por dentro, le rechinan los dientes. Entonces, eso ocurría con el Señor Jesucristo. O sea, cuando Cristo resucitó a Lázaro, la Escritura dice que a partir de ahí comienza el complot para matar a Jesús. Y estaba metido un pez gordo. Lo voy a decir así en términos chilenos. Un pez gordo. ¿Cómo se llama ese pez gordo? Caifás, ni más ni menos que el sumo sacerdote. Había que callar a este hombre muy peligroso porque le estaba quitando poder, credibilidad. Los fariseos, al oír que el pueblo decía, ¿será este aquel hijo de David? Miren lo que decían. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, ¿quién es Belcebú? Ahí entramos en otro tema, que lo vamos a aprender hoy día. Esta es una palabra compuesta también, Beelzebú, que viene de Baal-Zebú. En el Antiguo Testamento nos encontramos con varias expresiones de los dioses cananeos, ¿ya? De los pueblos paganos. ¿Cuánto hemos oído hablar de los Baales? Por ejemplo, el pueblo de Israel cometía este error continuo. Con la boca honraba al Señor, pero con los hechos honraban a los Baales. Por eso que el profeta Elías los confrontó a todos estos que vivían en una mixtura, ¿cierto? En un sincretismo que siempre mencionamos. ¿Qué es lo que es sincretismo? Mezclar lo santo con lo profano. Eso se llama sincretismo. Entonces, el profeta Elías decía, bueno, si Jehová es Dios, servidle a Él. Y si Baal, bueno, váyanse tras Baal, pero no pueden hacer estas mezclas, ¿se entiende? Ahora, estos Baales adquirían su apellido de acuerdo a el culto donde se desarrollaba esta costumbre pagana, por decirlo así, en términos muy simples. Entonces, en diferentes localidades habían Baales que tenían cierto culto, pero todo era el grupo de los dioses paganos. Y en particular, el Baal-Zebú, no vamos a ir ahí porque si no, no vamos a terminar nunca, hermano. Existía un culto que se conoció como Baal Peor. No significa que sea el peor de los Baales, ¿eh? Coincide la palabra. Baal Peor era un culto donde, escúcheme bien, los israelitas también cayeron. Y en ese momento hubo un juicio que cayó al pueblo de Israel, ¿ya? Bueno, ¿por qué comento esto, hermano? Porque en ese culto, no sé, es fuerte decirlo, se ofrecía excremento para adorar a este dios pagano. Es que es increíble el hombre. Yo siempre digo cuando hablamos de la longanimidad de Dios, longanimidad significa largo ánimo de Dios, es decir, paciencia de Dios. ¿Cuánto ha tenido que ver el Señor miserias humanas, hermano, en el paganismo y aún dentro de qué? Dentro de su propio pueblo, y la sigue viendo. Por eso, cuando uno sigue sumergiéndose en la profundidad de las Escrituras, uno se convence aún más, no de nuestra capacidad, sino de nuestra miseria. Si no es por la misericordia de Dios, si no es por la gracia de Dios, ninguno de nosotros puede ser salvo. Entonces el pueblo de Israel cae precisamente en el culto de Baal Peor, donde habían cultos de excremento, y se llenaba ¿de qué? Se llenaba de moscas. Porque esta expresión Baal-Zebú es el dios de las moscas, el que se glorifica en el estiércol, hermano. Estamos tomándole el peso de lo que significa que los fariseos le hayan dicho a nuestro Señor, nuestro amado Señor, sanó a este hombre o lo liberó del demonio por poder de
el Dios de las moscas. Entonces, realmente una blasfemia de tamaño mayor. Entonces, inmediatamente podríamos zanjar ahí la respuesta. ¿Puede un cristiano caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo? Eso es imposible. Primero porque Cristo ya no está confirmando su deidad. Él ahora está en el cielo, no está en la tierra. Es imposible que se replique esta escena de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y ningún hijo de Dios, si lo vamos a leer, puede, ¿cierto?, blasfemar en contra de Dios y de Cristo, porque es morada en sí mismo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, acto seguido, el Señor, conociendo los corazones de ellos, les pone una analogía muy clara. ¿Puede un reino dividido perdurar? ¿Puede tener éxito un reino dividido? Por cierto que no. ¿O puede alguien llegar a saquear una casa si primero no reduce al dueño? Tampoco. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder para atar y desatar a Satanás. Dicho muy de paso, que es otro de los mitos que también debemos derribar. ¿Cuántos han escuchado, o alguna vez escuchamos por ahí, te ato, Satanás, en el nombre de Jesús, yo te ato, te mando fuera? Y toda la gente entusiasta, aleluya, que tiene. No, ninguno de nosotros tiene poder para atar a Satanás. Nos acordábamos, no sé, en una de las reuniones del arcángel Miguel, cuando contendía por el diablo. Esto lo dice Judas, la epístola de Judas, antes de Apocalipsis está la epístola de Judas. Y este arcángel Miguel, cuando contendía por el cuerpo de Moisés con el diablo, ¿cierto?, que es una revelación que nos permite entender algo profundo ahí, dice que no se atrevió, dice el texto, no se atrevió a proferir palabra contra Satanás, siendo el arcángel Miguel, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ningún creyente tiene poder contra Satanás, cuidado con eso, hermano, ¿eh? No juguemos a la guerra de las galaxias, esta lucha, como le llaman, guerras espirituales con los demonios. Esas son falsas doctrinas. Si usted ahora mismo, no sé, en el video usted está en una iglesia así, usted tiene que salir corriendo de ahí. Y no digo que se venga acá, vaya a una iglesia donde le enseñen la doctrina. ¿Ah? Entonces, el Señor les pone en claro todo esto. Es imposible que Él saque al demonio con el poder del demonio. Hasta la lógica los acusaba. Pero, más allá de eso, hermano, vemos nosotros acá en el versículo 30. Vamos a saltar esa parte donde los confronta con una lógica. O sea, cuando alguien odia a alguien, ni siquiera la lógica le ayuda. ¿Ah? Es increíble. Los fariseos ni siquiera habían perdido aún el análisis lógico de lo que estaban diciendo. ¿Cómo alguien endemoniado puede sacar al mismo demonio? Es absurdo. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Este texto siempre es bueno repasarlo, hermano. Porque hasta el día de hoy, cualquiera de nosotros podría enterarse de que alguien que parece cristiano no lo es, y en lugar de recoger, desparrama. En lugar de construir comunión, destruye comunión. En lugar de construir, trabajar para la obra, trabaja para el reino de Satanás. Y ese no es un cristiano desobediente. Esa es una persona que presume ser cristiano y que no lo es. Y esta gran verdad de nuestro Señor Jesucristo nos permite también discernir en el día de hoy quién es el que recoge y quién es el que desparrama. Es muy importante. Y eso lo está apuntando ¿a quién? Lo está apuntando a los fariseos que presumían servir a Dios. ¿Se acuerdan que Pablo fue un fariseo? ¿Se acuerdan? Él decía, si yo tuviera que gloriarme en lo que es carnal, natural, de prestigio, de créditos terrenales, yo tengo mucho de qué gloriarme. Soy judío legítimo, no prosélito, judío legítimo de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, es decir, tenía muchos créditos humanos, ¿sí? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice él, las he estimado como basura, como pérdida por amor de Cristo.
como estiércol, dice el término original. Fuerte, ¿eh? El mismo estiércol que le acusaban al Señor de las moscas y el Dios de las moscas, con el cual para ellos había hecho el milagro. Qué terrible, ¿eh? Cómo la religión realmente se revuelca en la mugre. Por eso que si un cristiano va aprendiendo la doctrina robusta, obviamente no espere que tenga muchos amigos del mundo, el mundo te va a rechazar. Si esa es la tónica natural, hermanos, ¿ya? Si no te ocurre eso, revisa tu doctrina, y no significa que tú pelees con el mundo. Puede significar que estás, iba a decir ese término tan vulgar, callampín bombín, es decir, calladito. Qué mala homilética tengo, pero no importa, se entiende. Eso es lo importante para nuestros hermanos de afuera. Un cristiano callado no va a tener problemas nunca, pero un cristiano que dice la verdad va a ser odiado por el mundo. Tenlo por seguro. Y yo sé que tú y yo no queremos pelear con el mundo, pero el tan solo hecho que digas la verdad, inmediatamente el mundo se te viene contra ti. Tú eres un cismático, tú eres un aguafiestas, tú no tienes el amor de Cristo, porque Cristo es amor, y solamente ensalzan y elevan el amor de Dios. No nos engañemos. La revelación de Dios es un todo, ¿se entiende? Por lo tanto, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Versículo 31. Por tanto, os digo, note, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La pregunta es, si ya entendemos que blasfemia es injuriar a Dios, ¿cómo es que Cristo de alguna manera entrega una cláusula en que nos permite blasfemar, por ejemplo, al Padre, implícito, y más adelante dice al Hijo, versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo le será perdonado? Es decir, ¿podríamos nosotros blasfemar contra el Padre, blasfemar contra el Hijo, pero ay del que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque eso sí que no tiene perdón? Esa lógica, esa manera de interpretar la Escritura está totalmente equivocada. ¿Por qué razón? Porque el Padre es Dios, porque el Hijo es Dios y porque el Espíritu Santo es Dios. No hay una superioridad de una persona de otra. Propósito sí, el Padre envía a su Hijo, el Hijo muere en la cruz. Y cuando el Señor asciende a los cielos, Él envía al Espíritu Santo, que ahora es el único vicario de Cristo aquí en la tierra. Pero los tres son uno. Sería totalmente absurdo pensar que podemos blasfemar contra el Padre, el Hijo, pero ay del que blasfeme contra el Espíritu Santo. No, esa no es la doctrina, no es lo que está enseñando nuestro Señor. El asunto, ¿dónde recae, mis hermanos? Porque aquí este pecado no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, cuando habla de siglo presente y siglo venidero, obviamente habla de este sistema caído, y el sistema que va a restaurar el Señor en el futuro para siempre. ¿Cuántos queremos llegar ya pronto a ese nuevo siglo? Claro que sí. Lo que está pasando aquí en esta escena es que el Espíritu Santo está mostrando la deidad del Hijo. Está confirmando que ese hombre, que se podía palpar, ¿no es cierto?, frágil, despreciado, desechado, sin atractivo, no era un mero hombre, sino que era realmente, era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Pregunta entonces, si alguien ahora mismo ofende al Hijo, desprecia al Hijo, como estamos estudiando en la Epístola a los Hebreos, ¿cómo escaparemos si subestimamos una salvación tan grande? Uno dice que ninguno de nosotros tiene escapatoria. Lo que está diciendo, hermano, es que el que niegue al Hijo en ese pecado natural nuestro de incredulidad, eso realmente no tiene perdón ni ahora ni nunca. Porque la única manera de ser perdonado es a través de la obra del Hijo. O sea, no solamente entendemos, hermanos, que este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser replicado en la actualidad por una razón bien simple, conforme al texto, de que Cristo ya no está demostrando su deidad ahora aquí. Él ya la confirmó. Sino que entendemos además que el pecado contra el Espíritu Santo es la incredulidad innata del ser humano.
de negar que el único camino a la salvación es a través del Hijo, a través de la obra todo suficiente de Cristo. El libro de Hebreos lo presenta de la siguiente manera. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto, la sangre del Hijo? El conflicto de Hebreo, como ustedes lo saben, lo estamos estudiando los jueves, es ese precisamente. Personas que creen que la salvación no es solamente descansando en la obra del Hijo, porque Él es nuestro descanso, a propósito, sino que insisten en que hay que guardar sacramentos, insisten en que hay que observar tales o cuales días o fiestas solemnes, o guardarse de aquello, privarse de lo otro, que hay que hacer mandas, y etcétera, y etcétera. Esa es una blasfemia contra Dios, es un insulto a Dios, es hablar mal de Él. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta, ¿un creyente puede blasfemar contra el Espíritu Santo? Absolutamente no, es imposible. Miren lo que dice 1 Corintios, hermano, capítulo 12. Vamos a 1 Corintios 12. Ya estamos en los últimos minutos. Primera Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. ¿Qué dije yo? 12, ¿no? Sí, está bien. Sí, de repente estoy tan acelerado que digo otra cosa. 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, hay una versión que dice cuando erais paganos, se os extraviaba llevando como se os llevaba a ídolos mudos. ¿Cuántos de nosotros venimos de una religión que nos ordenaba, nos enseñaba que teníamos que observar, valga la redundancia, ídolos mudos? Que uno le pedía, ¿no es cierto? Y algunos ¿cómo se dice? Se autoconvencían de que, mira, parece que movió su carita. ¿Ha visto la Virgen cuando tiene esa carita así? Mira hacia el cielo. Yo me acuerdo, yo siempre fui medio curioso. Por ahí por la década del 90, se supone que había una Virgen que lloraba sangre ahí en la cisterna, en una comuna de Santiago. Y un día yo dije, voy a ir. Hice la fila, hermano, siendo creyente, para puro sapear, como se dice. Ya, si eso querían escuchar. Ya, sapear para nuestros hermanos afuera. Significa observar más allá de lo que uno ya puede ver. Y me metí en la fila, esperé, y claro, y tenía unas líneas de sangre. Nunca vi que brotara sangre. Alguien le pintó sangre ahí, pero la gente creía que el ídolo mudo estaba brotando sangre. Y se pagaban mandas, etcétera. Todo el paganismo puro y duro. Alguien me podrá decir, pero ¿para qué ofendes? Cada uno tiene su fe. Es que, ¿saben, hermano? Ya no queda tiempo para estar con diplomacia. Si tú no te arrepientes de los ídolos mudos, te vas al infierno. Vuélvete a Cristo. Cristo es el único camino de salvación. Ya el tiempo ya no está para diplomacia ni hablar políticamente correcto. Entonces Pablo dice a los corintios, sabéis que cuando erais paganos se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Verso 3, por tanto, os hago saber que nadie, note este versículo, que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta es doctrina. Ningún creyente nacido de nuevo puede blasfemar contra el Espíritu Santo, contra el Padre, contra el Hijo. ¿Por qué? Porque en Él mora el Espíritu Santo. Aquí usa el término el apóstol Pablo de anatema. ¿Sabes lo que es anatema a la luz de la Biblia? Maldito, en términos simples, maldito. Pero si nos remontamos al Levítico, al libro de Levítico, dice toda persona o todo lo que es apartado como anatema, dice irremisiblemente debe ser destruido. Es decir, por ejemplo, cuando el Señor establecía una campaña militar y se conquistaba esa ciudad, y por ese motivo, entre las cosas que quedaban ahí, comillas, útiles, como un manto babilónico, ¿se acuerda de Acán? Un lingote de oro, uno dice, lingote de oro, ¿para qué lo vamos a destruir? Lo voy a meter debajo del colchón.
y otras cosas más, está blasfemando contra Dios y está cayendo en el anatema. Está tomando del anatema. El anatema, por más que podría ser útil para usted, tenía que quemarlo, tenía que destruirlo. No sé si se entiende. Ahora, que alguien diga anatema a Jesús, que Jesús es digno de ser destruido, realmente tendría que ser un hombre poseído por el demonio. Jamás un creyente puede blasfemar el nombre de Dios, ni decir, ¿cierto?, que Jesús es anatema, es maldito, que debe ser destruido, porque en él, en ese creyente, mora ¿qué? Mora el Espíritu de Dios. Entonces, para terminar los últimos minutos, ¿significa, mis hermanos, blasfemia contra el Espíritu Santo probar los espíritus? Porque hoy día se nos enseñan muchas cosas. Algunos dicen que hablan lenguas. Lanza llama, quema rama seca. ¿Lo he escuchado? Una expresión extática. Hermano, no estamos hablando serio. Yo quiero decirlo con respeto, pero a veces, hermano, es necesario... ¿Saben? Mire, permítame aclarar todo esto porque se me complica. Elías, cuando confrontaba a los profetas falsos, ¿qué les decía de sus dioses? Háblale más fuerte porque a lo mejor no te han escuchado, a lo mejor fueron a hacer algo. Usaba un poco la ironía, ¿no? No es mi intención ofender a los pentecostales, pero sí es mi deber, aunque no me quieran más, que rectifiquen su doctrina. El pentecostalismo no se sustenta en la Biblia. Esa idea de sentirse distinto porque tiene una experiencia extática, de que supuestamente habla lenguas, cuando en la Biblia la palabra lenguas son idiomas, capacidad que tenían los creyentes para... Había mucha migración, ir de un lado a otro. Ahí mismo en el libro de los Hechos, partos, medos, elamitas de Mesopotamia, del Ponto, de Egipto, venían a Jerusalén y les hablaban en su propio idioma. Era una bendición porque, dicho muy de paso, esa bendición es el contraste de lo que ocurrió en Génesis 11 con la confusión de las lenguas. Todos hablaban una misma lengua, ¿se acuerdan? Génesis 11. Y el Señor desciende y ¿qué dice? Confundamos sus lenguas. Entonces de repente uno no entendía lo que hablaba su prójimo porque ahí nacen todos los idiomas. Tremendas barreras que tenemos por el idioma. ¿O no es así, mis hermanos? Bueno, ¿es blasfemar contra el Espíritu Santo probar los espíritus? Porque algunos dicen, tenga cuidado porque usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Vámonos a Primera de Juan y terminamos, hermano. Por favor. Entre muchos otros pasajes, nunca olvidemos que nosotros tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno. Hoy día el que examina todo es tratado de fariseo, el que examina todo es tratado de legalista. Cuidado con esas reinterpretaciones, hermano. Una persona que quiere ceñir su vida, su procedimiento y cuanto más administrar una iglesia conforme a la Biblia, no es un legalista el que quiere hacerlo a través de la Biblia, sino que es alguien que sabe que en sí mismo nosotros nos desviamos y que la Biblia es la única que nos puede mantener en una rectitud, ¿se entiende? Por lo tanto, esas voces que suenan pero por doquier, cuidado, no vayas a blasfemar contra el Espíritu Santo porque ese pecado no tiene perdón, ya sabemos que eso no se puede repetir, y menos en un creyente que es morada ¿de qué? Morada del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Juan, Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo número 4, dice así la palabra del Señor. Primera epístola de Juan 4.1 dice, amados, le está hablando a creyentes, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, ¿qué dice? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ese solo versículo, podríamos seguir leyendo, pero el tiempo ya nos alcanzó, nos permite primero entender que estamos llamados a no creer a todos los espíritus, sino que probar los espíritus. ¿Y usted conforme a qué los puede probar? No puede haber otro, ¿cierto? Otro punto de referencia, otra norma que la Biblia. Una vez ocurrió en Toronto que todo este movimiento de la viña que ha llegado aquí a Chile, la viña es
es un movimiento emergente, ya no tan emergente, pero ya lleva sus décadas. Y en Chile se instala como lugares de mucha amistad y la gente queda muy fascinada porque no le dan doctrina, porque ellos dicen que la doctrina divide, lo que importa es el amor del prójimo y etcétera. Bueno, la Viña nace en los Estados Unidos y una facción se hizo notar en lo que se conoció década del 90, estamos hablando como la bendición de Toronto, no sé si alguien lo ha escuchado, lo puede googlear después. En pleno aeropuerto de Toronto, Canadá, ¿no? Dice que se derramó el Espíritu Santo. Lenguas, revelaciones, alaridos, espíritu del león, uno hacía como león, otro como gato, porque el Espíritu Santo habría avivado ese lugar y usted llegaba ahí, llegaba del avión y lo envolvía el Espíritu, comillas, el Espíritu Santo con una bendición, ¿cierto?, del cielo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que hacer todo creyente? Probar los espíritus. ¿Acaso la Escritura nos dice que el que es guiado por el Espíritu, ¿no es cierto?, es guiado a una reunión decentemente y con orden? Lo dice el apóstol Pablo. Si dice que entra un indocto, un inconverso a vuestras reuniones y ve a unas mujeres dándose vuelta, otros tiritando por allá, otros tirados en el suelo, otros riéndose a carcajadas limpias, otros hablando en esta glosolalia, ¿no es cierto?, inentendible, dice Pablo, ¿no dirán que están locos? Un pésimo testimonio, y me voy a incluir, un pésimo testimonio hemos dado por no entender la obra del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados, mis hermanos, a no creer a todo espíritu y además probarlos si realmente son de Dios. Que el Señor nos ayude.